Hola a todos, buenos días, Dios los bendiga. Hoy estoy desde el estadio. Tengo las gafas, se pueden dar cuenta que el día no está muy bonito, está de hecho bastante gris, está lloviendo. Hoy es 9 de septiembre, allá en el aeropuerto, desde mi casa se alcanza a ver, está pues todo esto del Papa y todo lo demás. Entonces pues el ruido es bastante, aún con ventanas cerradas. Y quise salir porque bueno, no pude hacer la transmisión en vivo de este tema. Así que bueno, hoy quise más bien como salir, aprovechar. Quería hacer este video en el primer Parque de Laureles, que es un lugar que me gusta mucho. Pero bueno, por el clima, como les digo, pues no lo pude hacer allí. Entonces por eso más bien me vine para acá, para el estadio. Se pueden dar cuenta que como les digo, el día está gris, pero yo estoy usando gafas porque estoy justamente del lado donde hay más luz. Y aunque no hay sol, a mí este tipo de iluminación me afecta y me afecta bastante. Por eso uso gafas aún con estas condiciones. El video pues que voy a hacer hoy, lo voy a hacer con respecto de la clase que vimos el jueves pasado en la escuela de formación, que tiene que ver precisamente con el estado intermedio. Asimismo quiero aprovechar para resolver algunas dudas que sé que surgieron en clase y que tal vez vi algunos rostros que eran como venga, ¿usted qué está diciendo? Y yo conozco ese rostro bastante bien porque de hecho yo durante predicaciones o en la universidad muchas veces lo dije, que yo como no venga, aquí pasa algo raro, eso que usted está diciendo no me convence. Yo sé que es ese rostro, así que no se preocupen. Si alguien, yo les he dicho y de hecho les decía en el video pasado, si alguien sabe muy bien qué pasa con un estudiante, ese soy yo. Yo me gradué de la universidad apenas el año pasado, me gradué de la escuela de formación ahorita en las pasadas graduaciones. Entonces, digamos, yo todavía estoy muy fresco en esto del conocimiento de qué vive un estudiante. Y por eso es que de hecho yo hago estos videos los hago principalmente para ayudar a mis estudiantes en sus estudios, para que puedan como tener un repaso, para poder ampliar cosas que de pronto durante la clase no se pueden ampliar, y al mismo tiempo para corregir cosas que de pronto durante clase uno dice y uno está completamente convencido de ellas, pero cuando uno empieza a ver esos rostros incrédulos que dicen no venga, usted me está diciendo algo raro, pues obviamente ya uno como que dice no venga, aquí pasa algo y puede ser que el del error sea yo. Entonces, como les digo, como sé que en clase surgieron algunas dudas, algunas inquietudes y vi rostros que no venga, eso suena raro, entonces pues quiero aprovechar para corregir algunos conceptos o para ampliarlos o para ser más claro con ellos, ¿listo? Entonces, como les digo, pues estoy aquí en el estadio y claro, yo me vine con mi tablet, que la ventaja de esta tablet pues es que tiene un tecladito, entonces yo la puedo usar aquí como una especie de mini computador. Aquí en mi tablet pues yo tengo la Biblia, tengo el tema, entonces puedo explicarlo con facilidad y eso es lo que precisamente quiero hacer en este momento. ¿Qué es el estado intermedio? El estado intermedio es básicamente un periodo de tiempo entre la muerte física y la resurrección corporal. La palabra de Dios nos dice en Juan 5, del 28 al 29, que todos un día vamos a resucitar, todos. Y bueno, en ese sentido pues más bien quiero aprovechar para leer lo que dice la palabra de modo que pueda ser claro para todos. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces miren que el mismo Señor Jesús es el que está diciendo, todos los que murieron físicamente un día van a experimentar resurrección corporal, pero no todos van a ir al mismo sitio. Unos van a resucitar para ir a la vida eterna y otros van a resucitar para ir a la condenación eterna. En esencia, el estado intermedio pues no es simplemente como un periodo de tiempo, sino también el lugar donde van las almas. O sea, durante este periodo de tiempo las almas pues van a un lugar y la pregunta es ¿a qué lugar? Y este estado intermedio pues tiene dos lugares donde las almas van a pasar el tiempo entre la muerte física y la resurrección corporal, que son el paraíso y el Hades. Yo en clase les explicaba que el paraíso viene de la palabra griega paradeisos, que aquí pues en la parte de abajo del video les estoy dejando la escritura griega. Esta palabra significa parque, pero no un parque como muchas veces nosotros lo entendemos, que nosotros muchas veces pensamos en un parque, digamos el parque de un pueblo o el parque de un barrio, que son como lugares donde hay mucho comercio, donde normalmente hay una iglesia católica o cosas así. No,
Un parque como los que habla esto es, por decir, el Jardín Botánico, el primer parque de Laureles. Ese sí cabe dentro de lo que es un parque, al menos dentro de ese concepto del Paradisos, o de pronto a una escala un poco más real, al menos dentro de lo que yo he visto, está el Parque Central de Nueva York. El Parque Central de Nueva York es tal vez uno de los parques más grandes del mundo, y tiene lago, y tiene caminitos, y tiene árboles. Como les digo, el equivalente más cercano aquí en Medellín, o el como más aproximado a lo que la palabra Paradisos quiere decir en el sentido de parque, es el Jardín Botánico. Pero creería yo que lo más cercano, lo más preciso para referirse a un parque sería, como les digo, el Parque Central de Nueva York. El paraíso es el mismo huerto de Edén. Lo que pasa es que la Biblia describe el huerto de Edén como un lugar físico, mientras que el paraíso pues es un lugar espiritual. ¿Cómo nos damos cuenta de que el huerto de Edén y el paraíso son exactamente el mismo lugar? Si bien, como les digo, el huerto de Edén es físico, mientras el paraíso es espiritual. Podemos leer en Génesis 2:9: e hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Miren que el árbol de la vida es el que está en medio del huerto. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no dice dónde estaba, está en cualquier lugar distinto a la mitad. Pero nosotros que leemos en Apocalipsis 2:7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Entonces miren que tanto el paraíso como el huerto de Edén tienen el mismo árbol en la mitad. En ambos casos describe claramente que el árbol de la vida está en medio del huerto y en medio del paraíso. ¿Qué más nos permite saber que el huerto de Edén es el mismo paraíso? La palabra nos muestra con claridad que después de la desobediencia del hombre, pues el árbol de la vida quedó con acceso restringido para el hombre. Leemos en Génesis 3 del 23 al 24 lo siguiente, miren esto. Dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces miren que por causa de la desobediencia del hombre, el árbol de la vida quedó como con acceso restringido. Ahora, ¿cómo vemos esto en el paraíso? Miren lo que dice en Apocalipsis 22:14. Miren que ya estamos llegando al final de la Biblia. Apocalipsis 22:14. Apocalipsis llega hasta el 22:21. Entonces aquí ya casi al final de la Biblia nos dice qué pasa con el árbol de la vida. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces miren que dice, el árbol de la vida no es en este momento no es un regalo para todo el mundo. Podemos entrar, podemos disfrutarlo, pero para ello tenemos que ganarnos ese acceso que al hombre, por causa de su desobediencia, le fue quitado al principio de la creación. Al final de la creación es concedido, porque en este momento se está ya hablando del final de todo. Pero mire que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho. Es un derecho que no cualquiera tiene, es un derecho que toca conseguírselo. Entonces esas dos características nos permiten saber que tanto el huerto de Edén como el paraíso son exactamente el mismo lugar, si bien uno es físico y el otro es espiritual. El paraíso es el lugar de reposo de las almas de quienes tomaron en vida la decisión por Cristo. Bueno, me tocó cambiarme de lugar porque en el lugar donde estaba, que es como una especie de plataforma o de teatro al aire libre aquí en el estadio, pusieron una música, como que llegó un grupo de danzas a hacer un ensayo. Entonces pues me tocó moverme del lugar porque pues obviamente la música que ellos ponen es un poco más fuerte y pues obviamente no es música muy edificante, o sea, no es danza cristiana, no es música cristiana, entonces pues obviamente me tocó moverme a mí. Les decía que el paraíso es el lugar de reposo de las almas de los que creyeron en Cristo. Esta decisión de creer en Cristo no es necesario tomarla con mucha antelación. Con tomarla en vida es suficiente. Por ejemplo, la primera persona a la que se le aplicó el concepto del paraíso tal como nosotros lo conocemos fue precisamente al ladrón de la cruz.
Nosotros leemos en Lucas 23, del 40 al 43, lo siguiente dice: respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ni siquiera estando en la misma condición, en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces miren que el concepto de paraíso, en este caso, Jesús se lo hizo entender a una persona que estaba próxima a morir, porque mire que él mismo dice: nosotros estamos en la misma condenación, y estando él en esa condenación, no estaba en la condenación eterna, estaba pagando una condena por causa de un error, por causa de un juicio que se cometió en su contra. Pero esta persona, aún en esa condición de condenación como él la llama, llega y dice: yo prefiero tomar la decisión de creer que él es Dios. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, como les digo, no se necesita pues hacerlo con mucha antelación. Claro que sí lo puedes hacer en vida y mucho antes de que pues mueras, mucho mejor. Pero como te digo, no hace falta tomarlo pues como con mucha antelación. Lo importante es tomarlo en vida. Ahora, hay un concepto importante aquí. Entonces, si yo acepté a Cristo justo antes de morir, me salvé, aunque toda mi vida pasada fuera llena de pecado, llena de maldad, mejor dicho, yo en vida fui lo peor. La palabra de Dios establece que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, pero el mismo Jesús, en una cosa que les voy a explicar más adelante, dice que la ley y los profetas llega hasta Juan el Bautista. Desde entonces es predicado el reino de Dios, y la enseñanza del reino establece que el arrepentimiento nosotros no lo hacemos mediante obras, sino mediante la fe en el sacrificio de Jesús que nos perdonó. Y por lo mismo, en otra parte, creo que es en el libro de Hebreos, sí señor, miren lo que dice en Hebreos 10:29, bueno, lo voy a leer desde el 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofrenda al Espíritu de gracia? Entonces miren que para las personas que piensan que la salvación no se pierde, infortunadamente la salvación sí se pierde. Dios nos da la salvación por gracia, porque Él quiere, porque así Él lo determinó, que no hubiera requisitos especiales para que nosotros fuéramos merecedores de ese regalo. Pero nosotros sí necesitamos merecer el que Dios nos haya visto como aptos para recibir ese regalo. ¿Y cómo se merece eso? Cuidando el regalo de la salvación. Cuando nosotros cuidamos el regalo de la salvación, nos llamamos dignos de merecer la gracia que Dios nos mostró. Porque si no somos dignos de merecer esa gracia que Dios nos mostró, sencillamente podemos pisotear la sangre del pacto con la cual, como dice, fuimos santificados y ofrendamos al Espíritu de gracia y pisoteamos al Hijo de Dios, o sea, hacemos inmundo, hacemos inválido el sacrificio de Cristo. Entonces por eso les digo, la salvación sí se pierde. Para las personas que pensaban que no, sí se pierde. Cierto es que todos los creyentes en Cristo pueden ir al paraíso, pero para llegar al paraíso toca no embarrarla hasta el final. Punto. Así, sencillo, toca no embarrarla hasta el final. Si uno la embarra, pues creo que ya me escucharon la explicación de que la salvación sí se pierde, así que... Ahora, miren lo que dice aquí la palabra al respecto de cómo es el paraíso, o al menos de qué pasa en el paraíso. En el paraíso, dice la palabra en 2 Corintios 12, del 2 al 4, que el apóstol Pablo tuvo una visión en la que nos dice dónde está el paraíso inclusive. Y fue algo que yo sé que ustedes me preguntaron en clase, que dónde queda el tercer cielo. Miren lo que dice la palabra. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí en la parte de abajo pues les estoy dejando la descripción o el significado de la palabra inefable, ¿cierto? Pero miren que dice claramente que el apóstol Pablo, refiriéndose a sí mismo en tercera persona, porque miren que él dice, conozco a un hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero conozco a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. En los versículos posteriores de ese pasaje nos revela que es él mismo.
Porque mire que dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. O sea, el apóstol Pablo se está refiriendo a sí mismo diciendo, esta revelación la tuve yo, pero en vez de decir, la tuve yo, dice, yo conozco a un hombre que tuvo esta revelación. Pero entonces miren que el apóstol Pablo tuvo esa revelación y dice que el paraíso queda en el tercer cielo. De pronto se preguntan, bueno, si hay un tercer cielo, ¿cuáles son los otros dos? El primer cielo pues es el cielo físico, tal como nosotros lo conocemos, donde están las nubes, que es azulito, de noche vemos las estrellas, ¿sí o qué? El segundo cielo es el espacio, o sea, donde están los demás planetas, donde están todas las estrellas, ¿cierto? El tercer cielo queda después del espacio y es precisamente la morada de Dios. Allí está el paraíso. Y dice el apóstol Pablo que en el paraíso se hablan palabras inefables que por lo inefables no se pueden expresar en términos humanos. Entonces miren que el paraíso pues es un lugar bastante bonito, bastante glorioso, donde todas las personas que tomaron en vida la decisión por Cristo como Señor y Salvador pueden experimentar básicamente todo lo que siempre creyeron, todo lo que siempre aclamaron como la esperanza de su fe, la salvación, ver a Jesús, verlos redimidos. Hay una canción de Hillsong que se llama Conmigo estás. En inglés es You Hold Me Now, para las personas que de pronto pues quieran escucharla en la versión original. Esa canción dice que no hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, no hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, el día va a llegar, junto a ti podré estar, te voy a ver cara a cara, y todo lo que dice esa canción, ahí es que se va a comenzar a experimentar. Todo lo que dice esa canción, ahí se va a comenzar a experimentar. El paraíso es el lugar donde se experimenta la esperanza de nuestra fe. Si sigues creyendo en el Señor, si sigues aceptando al Señor, si sigues todavía creyendo que un día Él va a volver, que un día Él va a reinar, que Él va a consolarte, si tal vez has sufrido, si tal vez has llorado, pero crees en el Señor, yo te tengo esa noticia. El paraíso es real y allá vas a experimentar todo lo que has creído. No solamente lo vas a experimentar aquí en la tierra, porque ciertamente el Señor dijo que no hay quien haya dejado padre, madre, casas, hermanos, todo, por causa de Él. Que no experimenten esta vida 100 veces más de lo que dejó y en la posterior la vida eterna. Pero aunque experimentes aquí grandes bendiciones de parte de Dios, tener salud, tener tu familia, tal vez tener un buen trabajo, no sé, darle la oportunidad de empleo a otras personas, lo que vas a experimentar allá es precisamente las cosas que por tu fe, que tal vez muchas veces te regañaron, que tal vez muchas veces te criticaron, que tal vez muchas veces te rechazaron, pero todas esas cosas que creíste por fe, allá las vas a experimentar. Allá vas a poder comprobar una a una todas las cosas que siempre creíste. Así que ten fuerza, te animo a que sigas creyendo, porque el Señor tiene el paraíso para todos los que creemos. No decaigas en tu fe, no decaigas en la oración, consérvate del pecado y así podrás llegar a ese lugar y disfrutar de la presencia del Señor, no solamente en esta vida, sino también en la vida eterna. Ahora, si hay un lugar de eterna bendición o donde podemos experimentar la presencia del Señor, también el Señor nos lo decía en Juan 5, 28, 29, hay gente que va a resucitar para la condenación. ¿Qué pasa mientras las personas no resucitan para eso? Están en un lugar que se llama el Hades. Les está apareciendo la palabra en griego, cómo se escribe, ¿cierto? Pero Hades, la palabra significa no visto. A diferencia del paraíso que ya se vio. El Hades es un lugar que nadie ha visto. Yo creo que ninguna de las personas, excepto el Señor, puede darnos pistas de cómo es el Hades. Porque la palabra de Dios es la única fuente así confiable acerca de cómo es el Hades, ese lugar de condenación donde las almas de aquellos que fueron malos, que no creyeron en Cristo, que pisotearon el pacto, están esperando su resurrección corporal para ir a una condenación eterna. En español, la Biblia presenta siempre el Hades como nombre propio, es decir, con H mayúscula, pero en la escritura original en griego solamente aparece una vez con esta denotación, o sea, como nombre propio. Solamente aparece en Apocalipsis 6:8, que no lo voy a leer todavía porque precisamente tiene que ver con algo que les voy a explicar más adelantico. Pero en Apocalipsis 6:8 es el único lugar en la Biblia escrita en griego donde la palabra Hades aparece, o al menos donde el Nuevo Testamento escrito en griego aparece la palabra Hades escrita con
A mayúscula, porque de hecho el griego no tiene una H como nosotros. Nosotros tenemos la H, pero el griego no la tiene. Ahí aparece con A mayúscula, pero en el resto de partes donde aparece la palabra Hades, en el Nuevo Testamento se usa en minúscula. Lo primero que podemos decir del Hades es que tiene puertas, y de esas puertas Jesús tiene las llaves gracias a su resurrección. Leemos en Mateo 16:18 lo siguiente, miren esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Respecto de esta expresión puertas del Hades, yo soy una persona que cree que la Biblia muchas veces usa los términos literales. Es decir, hay cosas que sí son simbólicas, pero hay otras cosas que sí se pueden entender tal cual. Sin embargo, pues yo uso una Biblia de estudio, y en esta Biblia de estudio dice lo siguiente acerca de eso. Las puertas del Hades son el poder de la muerte y el lugar de los muertos. Porque bueno, básicamente el poder de la muerte es dejar a los muertos muertos. Pero gracias a la victoria de Jesús en la cruz, y de la cual hablamos en la clase anterior, pues obviamente uno tiene la esperanza de que después de la muerte física uno puede experimentar una eternidad con Cristo. O sea, básicamente Cristo venció el poder de la muerte. Entonces a eso, digamos, se refiere la expresión puertas del Hades. Pero yo personalmente creo que el Hades, siendo que la Biblia lo describe como un lugar físico, bueno, un lugar físico no, porque de hecho no lo vemos, no lo tocamos, pero sí se refiere pues a que es un lugar. Siendo que es un lugar, yo creo que si Jesús mismo dijo que existen las puertas del Hades, se refiere a que el Hades tiene puertas físicas, así las que uno usa. Y de hecho, miren lo que dice en Apocalipsis aquí 1 del 13 al 18, miren esto. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejante al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces miren que Jesús dice: el Hades tiene puertas, y de esas puertas el que tiene las llaves soy yo. Yo soy una persona completamente convencida que si Jesús dijo eso es porque efectivamente el Hades tiene puertas físicas a las cuales no se puede acceder sino con las llaves. La ventaja es que las llaves las tiene un aliado nuestro, porque Jesús con el sacrificio de la cruz nos puso de su lado, ni siquiera se puso de nuestro lado, no, Él con su sacrificio nos puso de su lado, o sea, nos hizo sus aliados. Y nosotros tenemos la oportunidad de llamarnos aliados suyos, y tenemos la oportunidad de llamarlo a Él aliado nuestro. Así que pues es algo, al menos para mí, esperanzador, que siendo que tal vez era un lugar difícil, complicado, todo lo demás, el Señor diga: no se preocupen, es que las llaves del Hades las tengo yo. O sea, tenemos la certeza de que hay uno más poderoso. Otra característica es que es un lugar de tormento, y existe una gran separación entre él y el paraíso. Y quiero aprovechar este punto para corregir algo que, como les digo, vi durante la clase, que todos eran como: Leo sí está hablando de lo que es. Y les quiero decir, me puse en la tarea de estudiar qué es el seno de Abraham, porque muchos de ustedes me preguntaron si el paraíso es lo mismo que el seno de Abraham. Y créanme que, como les digo, uno cuando está en clase y ve cosas o escucha cosas que el profe dice, que uno como que no, venga, aquí pasa algo raro. Al menos yo como profe, yo sí dije: esta gente puso cara de que no le convenció lo que dije. Así que me puse en la tarea de averiguar qué es el seno de Abraham, a qué se refiere eso. Pero bueno, para poder explicarles esto, pues vamos a Lucas 16. Dice que verso 23 habla de el rico y Lázaro. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces miren que aquí habla claramente del seno de Abraham y de que el Hades es un lugar de tormento que está muy separado del seno de Abraham. Ahora, verso 22, que es donde dice precisamente el seno de Abraham, no les leí el 22 porque eso, bueno, es un pasaje más largo, pero en el verso 22 dice lo siguiente: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces en la Biblia que yo leo, que es la Santa Biblia Reina Valera 1995, edición de estudio, como es una edición de estudio, tiene notas al pie. La nota al pie de ese versículo dice que el seno de Abraham es una expresión que indica el lugar de preferencia, y nos da una referencia que es Juan 13:23. En Juan 13:23 dice que el discípulo amado de Jesús, que para nosotros es el apóstol Juan, dice que estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Hagan de cuenta como una mujer cuando se recuesta en el pecho del hombre que ama y este la abraza. Mejor dicho, les dejo aquí la foto para que ustedes como se den cuenta que se refiere a estar en el seno de una persona. Esa explicación en sí misma puede no ser como tan clara o tan relativa respecto de que efectivamente el seno de Abraham es el paraíso, pero yo les quiero leer lo que dice el comentario bíblico de MacDonald. Miren esto: el seno de Abraham es un término simbólico para denotar el lugar de la bendición. Para cualquier judío, el pensamiento de gozar de comunión con Abraham le sugería una gloria inefable. Entendemos que el seno de Abraham es lo mismo que el cielo. Cuando murió también el rico, su cuerpo fue sepultado, aquel cuerpo que tanto había mimado y por el que tanto se había gastado. Entonces miren que la palabra nos muestra claramente que el seno de Abraham es una expresión judía, y efectivamente Jesús les estaba hablando a personas judías. Entonces, para ponerles términos que ellos pudieran entender, les dijo el seno de Abraham, pero el seno de Abraham es el mismo paraíso. Lo que pasa es que el Señor se refirió al seno de Abraham, entre otras, porque como les digo, la primera vez que él usa la expresión paraíso es en el momento de la cruz, de decirle a este ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el paraíso es un lugar donde se disfruta la presencia de Jesús. Solo que los judíos pues no entendían esto, y de hecho pues en la clase de historia de la iglesia les explicaba que no aceptaron a Jesús como el Mesías prometido porque Jesús pues no era un Mesías guerrero. Entonces pensaban que el Mesías tenía que venir con reino, con caballos, con soldados, como un guerrero, y Jesús pues ni caballos, ni soldados, ni guerreros, ni reino. O sea, él es rey, pero los judíos esperan que el Mesías venga, mientras que nosotros esperamos que el Mesías vuelva. Entonces claro, les está hablando a judíos, y cómo les iba a hablar de judíos de un concepto que tal vez ellos no entenderían tan fácilmente. Les habló por tanto del seno de Abraham, que como les digo, el comentario aquí nos muestra que cualquier persona judía, siendo que ellos se preciaban mucho de ser hijos de Abraham, de hecho ustedes pueden leer en Juan que en un momento Jesús está hablando con ellos y los judíos le dicen: es que nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor le responde: si ustedes fueran hijos de Abraham, me creerían a mí. Entonces por eso es que Jesús usa la expresión el seno de Abraham. Pero por lo que yo leo, no sé de pronto qué estudios tengan ustedes, qué evidencia tengan ustedes de lo contrario, pero por lo que yo leo, por lo que yo entiendo, por lo que yo estudié, yo comprendo que el seno de Abraham y el paraíso son el mismo lugar. Como les digo, pues les dejo a ustedes que investiguen, que averigüen, y si creen que yo estoy en un error, pues que me muestren. Y efectivamente, si yo estoy en un error, pues no hay problema, yo corrijo. Pero por lo que yo he estudiado y por lo que yo leo en la palabra y en los comentarios, en las herramientas, yo entiendo que el seno de Abraham y el paraíso son el mismo lugar. Este pasaje de Lucas 16 nos permite ver que efectivamente entre el paraíso y el Hades hay una gran separación, y el Hades es un lugar de tormento. También leemos acerca del Hades, que es el equivalente en el Nuevo Testamento de la palabra Seol. El Antiguo Testamento no tiene esa diferenciación de Hades y paraíso. Para el Antiguo Testamento todos los muertos van a un mismo lugar, y ese lugar se conoce como Seol.
¿Cómo nos damos cuenta de que el Seol es el Hades? Jesús enseña algo distinto, porque miren lo que dice justamente en Lucas 16, verso 16. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, la enseñanza del Antiguo Testamento, toda la enseñanza del Antiguo Testamento llega hasta Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista hay una nueva enseñanza, que es la enseñanza del reino. El Seol, como morada de todos los muertos, es una enseñanza del Antiguo Testamento. La enseñanza del reino es que no todos los muertos están en el mismo sitio. Hay unos muertos que están en el paraíso y hay otros muertos que están en el Hades. Como nos damos cuenta de que el Hades es el equivalente del Seol. Entonces vamos a leer primero Salmo 16, versos del 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente. Y el verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí está hablando David de la confianza que tiene de que su alma no permanezca en el lugar de los muertos. Recuerden que la palabra Seol no se refiere en el Antiguo Testamento ni a paraíso ni a Hades, se refiere únicamente a la morada de todos los muertos. Pero en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro está dando su primer discurso luego de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, miren lo que dice en Hechos 2 del 25 al 28. Pues David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y miren el verso 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ambos pasajes usan pues la misma descripción, pero claramente donde en el Antiguo Testamento va la palabra Seol, en el Nuevo Testamento va la palabra Hades. Así que efectivamente el Hades es el concepto en el Nuevo Testamento de lo que en el Antiguo se llama Seol. Ahora, ¿quién puede regresar del Hades? Ninguna persona puede regresar del Hades. Nosotros leemos en Job 7:9 lo siguiente, miren esto. Como nube que se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol no subirá de allí. Recuerden que ya les expliqué en el punto anterior que el Seol es lo que en el Antiguo Testamento se conoce como morada de los muertos, que en el Nuevo Testamento tiene su equivalente correcto en el Hades. El Seol era como el término que en el Antiguo Testamento explicaba todo el estado intermedio. En el Nuevo Testamento se explica que el estado intermedio no es simplemente un solo, o no se conforma únicamente de un solo lugar, sino que hay dos lugares. Entonces el lugar correcto donde se define la palabra Seol es Hades. Aquí sí voy a hablar del versículo que les mencionaba ahorita, que es Apocalipsis 6:8, donde está la palabra Hades escrita en el griego original pues como nombre propio, ¿cierto? Y miren lo que dice la palabra precisamente en Apocalipsis 6:8. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. El Hades es un lugar que sigue a la muerte, siempre sigue a la muerte. Donde sea que está la muerte, allá está el Hades. Por eso no quería profundizar mucho en esto del nombre propio o de dónde estaba, porque como les digo, aquí lo iba a mencionar. El Hades es un lugar que siempre sigue a la muerte. Todas las almas que lleguen al Hades van a resucitar para ser juzgadas ante el gran trono blanco, que ese juicio es para condenación. Miren lo que dice Apocalipsis 20:13. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Las personas que están en el Hades van a resucitar para ser juzgadas, pero ese juicio es juicio de condenación. Eso no es juicio para salvación, no. Todas las personas que sean juzgadas ante el gran trono blanco perdieron ya, yo creo que más que el año. Todas las personas que vayan al Hades luego de resucitar van a experimentar el juicio ante el gran trono blanco, que es para condenación eterna. Y finalmente, ¿qué podemos decir del Hades? Que el Hades no es el infierno. Para las personas que de pronto piensan que el Hades es el infierno, permítanme decirles, el Hades no es el infierno. La palabra nos dice en Apocalipsis 20:14
que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El infierno es precisamente este lago de fuego. ¿Y cómo nos damos cuenta que el infierno y el lago de fuego son la misma cosa? Pues miren que ya les acabo de decir que el Hades fue echado al lago de fuego. El infierno es precisamente descrito como un lugar donde el fuego nunca se apaga. Miren esta descripción que nos da el Señor Jesús en Marcos capítulo 9. Dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser arrojado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos reinos ser arrojado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué lugar es este que tiene ese fuego y todo lo demás? El lago de fuego. El lago de fuego es el infierno, y el Hades, que no es el infierno, tiene como destino el infierno. Es decir, hagan de cuenta que es como cuando uno saca algo de una caja, porque dice que la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea, se sacó el contenido del Hades. ¿Y qué pasa después con la caja, con el contenedor? Uno o la guarda o la bota. Eso es lo que va a pasar con el Hades. El Hades, siendo un lugar, dice que fue arrojado al lago de fuego. El destino de la morada de los muertos que no creyeron en Cristo, que pisotearon el pacto, que tuvieron por inmunda la sangre del sacrificio, que rechazaron completamente a Dios, es el infierno. El lugar donde esta gente estaba, después de que esta gente salga de ese lugar, este mismo lugar va a ser arrojado junto a ellos. Así que por favor, muchachos, cuidémonos mucho de ir allá. Ahora, respecto del estado intermedio, hay básicamente tres teorías que son incorrectas, tres doctrinas que no debemos nosotros prestar atención, pero que de todas maneras debemos conocer para que no vayamos a caer en ellas. Y la primera es el sueño del alma. Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 4:13 lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Entonces miren que aquí el apóstol Pablo habla de personas que duermen. Y muchas personas dicen que cuando el apóstol Pablo habla de dormir, se refiere al sueño del alma. Pero en realidad, el alma tiene conciencia después de la muerte física. Cuando aquí el apóstol Pablo habla de dormir, se refiere a que el cuerpo físico, pues ese sí está dormido, porque de hecho a uno lo entierran con los ojos cerrados, en posición así de estar acostado y todo lo demás. Las personas que están durmiendo, están físicamente durmiendo, o sea, están ya pues muertos. Pero el alma de estas personas tiene conciencia. ¿Que cómo nos damos cuenta de que tiene conciencia? Sencillo, miren lo que dice la palabra de Dios acerca de Rico y Lázaro. Miren que Lázaro estaba en el seno de Abraham, mientras el rico estaba clamando y decía que le trajeran una gota de agua en un dedo. O sea, que simplemente a Lázaro llegara, hundiera su dedo en agüita y le mojara con una gota la lengua al rico que estaba en el Hades. Y Abraham le decía: no se puede, ni los que están allá pueden venir acá, ni los que están aquí pueden pasar para allá. Hay una gran separación. Tú aprovechaste tu vida, tuviste todo lo que quisiste. Lázaro, por el contrario, sufrió en vida. Ahora Lázaro está aquí disfrutando mientras tú estás sufriendo. Inclusive miren que es tan consciente el alma después de la muerte, que dice la palabra de Dios que el rico clamaba diciendo: por lo menos manda a Lázaro a que vaya y le predique a mis hermanos, porque yo tengo hermanos que sería bueno que él se les apareciera y les predicara. Y Abraham le dijo: no se puede, porque para eso es que tienen a la ley y a los profetas, que les crean a ellos. Y le dice el rico: no, pero es que si se les aparece un muerto, pues claramente le van a creer más. Y Abraham le dijo: vea, si no le creen a Moisés y a la ley de los profetas, ni aunque se les aparezca un muerto van a creer.
Entonces miren que después de la muerte física el alma tiene conciencia. No es que el alma está ahí muerta como ay y ya, no. El alma tiene conciencia, así que el alma no está durmiendo. Otra evidencia que nos permite ver que el alma está consciente la podemos leer en Apocalipsis 6 del 9 al 11. Miren lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Y entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces miren que aquí los mártires están clamando. Aquí todavía no ocurrió la resurrección corporal. Ahí están clamando los mártires y dicen: ¿hasta cuándo es que vamos a ver que vas a hacer justicia por causa de lo que nos pasó? Por causa de cómo fuimos martirizados. Y dice que a estas personas se les dice: no, vea, tranquilos, descansen con estas ropas blancas. Miren nuevamente lo que dice el verso 11. Entonces les dio vestiduras blancas y se les dijo que todavía descansaran un poco de tiempo. O sea, muchachos, vea, tranquilos, todavía no es el momento de hacer justicia, la voy a hacer, pero no se preocupen, cuando sea el momento de hacerla, la voy a hacer. ¿Que cuándo es ese momento? Nos dice claramente. Se les dijo que descansaran hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, el número de mártires todavía no se ha cumplido, de modo que ya sea como el momento de hacer justicia y de que el Señor venga y que se implante el reino de Dios y todo lo demás. Todavía no se ha cumplido ese tiempo, así que mientras se cumple ese tiempo, a los mártires se les dice tranquilos. Pero los mártires efectivamente tienen conciencia de eso. Y otro pasaje que nos permite verlo está en 2 Corintios 5, del 6 al 9. Miren lo que dice este pasaje. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ese pasaje pues nos dice, mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero llegará el punto en el que vamos a estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y aún en esa presencia del Señor, procuramos serle agradables. Sí, ok, entonces miren que este pasaje también nos habla de que efectivamente, después de la muerte, cuando ya estemos en la presencia del Señor, el alma tiene conciencia. Entonces los que dicen que no, que el alma duerme, muchachos, esa es una concepción errónea, para que lo tengan presente. ¿Listo? La segunda teoría que nosotros tenemos que rebatir es la teoría del purgatorio. El purgatorio se define como un lugar transitorio, es decir, no es un lugar permanente. Ahí se está mientras sucede algo. ¿Y qué es lo que sucede en el purgatorio? El purgatorio es un lugar en el que las personas que murieron sin pecado mortal, pero sin realizar penitencia por los pecados no mortales, deben realizar esa penitencia. Las personas que van y se confiesan ante un sacerdote católico, pues normalmente el sacerdote les dice que rece un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria, y digamos eso es como suficiente para hacer la penitencia, o sea, como para pagar la pena de haber cometido el pecado. Entonces dice, las personas que no cometieron pecado mortal, porque básicamente las personas que cometieron pecado mortal, de acuerdo con esta doctrina, van directo para el infierno. Pero aquí dice, las personas que no cometieron pecado mortal, pero aún así no pagaron penitencia por los otros pecados, deben estar en un lugar donde paguen esa penitencia y así poder acceder al paraíso. Eso es una interpretación errónea de varios pasajes bíblicos. Primero es 1 Corintios 3, del 13 al 15. Miren lo que dice este pasaje. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
La doctrina católica utiliza este pasaje para decir, no, es que vea, ahí efectivamente están hablando de un lugar donde si la obra es destruida, aún así puede haber una purificación para que puedan acceder a la salvación. Y eso es errado, la salvación se define en la tierra, punto. Lo que uno hizo en la tierra es lo que allí llaman sobreedificar. No que unos tengan como más rango mientras otros van a quedar en la calle, no, eso no va a ser así. Pero ciertamente las obras de cada uno que hizo en la tierra van a ser pesadas o van a ser probadas mejor. Y resulta que lo que va a probar esas obras que uno hizo aquí es el fuego. Dice allí en versículos anteriores: si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Entonces miren que allí habla de edificar con cosas preciosas, oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca. La obra que uno hizo aquí en la tierra efectivamente va a ser probada, va a ser juzgada, se va a determinar de qué calidad fue. Si uno edificó con madera, heno y hojarasca, o sea, tal vez no hizo como obras que permanecieran, si tal vez uno sí creyó en el Señor y fue a la iglesia, pero no predicó mucho, no era de tener una célula, era más bien como de la salvación personal, será salvo, pero esa obra de madera, heno y hojarasca pues se va a destruir. Mientras que personas que hayan edificado con oro, plata, piedras preciosas, o sea, personas que hayan actuado más, no solo van a ser salvos, sino que además van a recibir grandes honores en el cielo. La palabra nos habla de esos honores, pero digamos eso no es tema de esta clase, así que no voy a profundizar mucho en ellos. Pero todas las personas que tengan la salvación, tengan o no obras de mucho peso, van a quedarse con esa salvación, siempre y cuando, como les digo, no pisoteen la sangre del pacto. Desde que no pisoteen la sangre del pacto, la salvación está garantizada, solo que unos van a recibir mayores recompensas en el cielo que otros, pero la salvación se decide aquí. Lo que pasa con las obras es lo que pasa con las obras que se hicieron aquí. No hay purgatorio, no hay lugar donde exculparse de esas penas no pagadas en vida, ¿listo? Hay otros pasajes, como por ejemplo Mateo 5:48, que dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, básicamente el purgatorio acepta lo mismo que aceptamos nosotros, de que la carne y la sangre no pueden heredar lo celestial, porque la carne y la sangre son materiales, son físicos, son corruptibles, mientras que en el reino de Dios no hay nada que se pueda corromper. Aunque aceptan lo mismo, le meten este asunto de, bueno, listo, una persona se murió y entonces no murió siendo perfecta. Pero ellos entienden la perfección como la perfección, o sea, alcanzar el tope, 100%, cero errores. Jesús se hizo humano para podernos comprender, así que en ese sentido no se refiere tanto a eso, se refiere más bien al hecho de poder aceptar a Cristo, vivir para Cristo, ser salvos por Cristo, pero con lo que se haga aquí. Es decir, si una persona después de la muerte intentara aceptar a Cristo, pues obviamente no se puede, porque a Cristo toca aceptarlo en vida. Como dice el pastor Carlos en un poema que se me olvida qué dice, pero me acuerdo cómo se llama: en vida, hermano, en vida. Y bueno, aquí hay otros pasajes que se los voy a mencionar: Apocalipsis 21:27 y Mateo 5:26. Estos cuatro pasajes, 1 Corintios 3 del 13 al 15, Mateo 5:48, Apocalipsis 21:27 y Mateo 5 del 25 al 26, son los que la doctrina católica usa para defender la existencia del purgatorio. Sin embargo, pues como les digo, son interpretaciones erróneas y por eso nosotros no podemos aceptarlas. Jesús enseñó en la cruz el mismo día que murió. O sea, él le dijo al ladrón, él no le dijo: mira, primero tienes que pagar unas penas por causa de tus pecados y ahí sí vas a acceder al paraíso. Jesús le dijo: tal vez toda su vida fue llena de pecados, tal vez toda su vida fue llena de maldades, tal vez, porque él mismo decía, nosotros estamos pagando justamente por lo que hicimos. Pero le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y Jesús qué le dijo? De cierto te digo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. No es después, no es en otra ocasión, no toca pagar penas para poder acceder, no toca nada de eso.
con aceptar a Cristo como Señor y Salvador es suficiente. Para ir al paraíso solo se necesita aceptar a Jesús como Señor y Salvador, porque la justificación, o sea, eso que nos permitió ser llamados dignos de entrar al paraíso, la logró Cristo mediante su muerte. ¿Y qué se requiere aparte de eso? Nada, porque miren lo que dice en Romanos 5, versos del 8 al 10. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fuera del sacrificio de Cristo no se requiere ningún otro sacrificio, ni ninguna otra pena, ni absolutamente nada más para poder acceder al paraíso, para poder acceder a la salvación. Pero eso se decide aquí, en vida. En vida, hermano, en vida, como dice el pastor Carlos. Aparte de eso, no solamente la justificación se alcanzó por esa sangre, sino también la redención. Nosotros leemos en el Salmo 49, versos del 6 al 9, lo siguiente. Y miren esto que es bastante interesante. Yo sé que ustedes en el módulo tienen algo más corto, pero yo les quiero leer el pasaje completo. Los que confían en sus bienes y de sus muchas riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate, pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre sin jamás ver corrupción. Entonces miren que aquí el salmista, que en este caso nos dice que es Salmo de los hijos de Coré. Yo sé que mis estudiantes saben por qué les hago este gesto, porque los hijos de Coré tienen que ver con Coré, Datán y Abiram. Una tareita que les puse y miren, aún en temas más adelante tienen que ver los hijos de Coré. Entonces muchachos, cuando yo les pongo tareas, créanme que se las pongo para su bien. No crean que se las pongo por fastidiar la existencia, no crean que se las pongo por molestarlos, se las pongo por su bien. Entonces miren que los hijos de Coré están diciendo: quienes confían en sus riquezas, por muy ricos que sean, jamás van a poder comprar la redención de su alma, de modo que jamás vean la corrupción. Nunca la van a poder comprar porque la redención es de muy alto precio. La redención cuesta sangre. Efesios 1:7, miren lo que dice. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención no había forma de alcanzarla, no hay riquezas, no hay bienes, no hay contactos, no hay apoyo, no hay nada que pueda alcanzarla, únicamente la sangre de Jesús. Que no, que es que después de eso se puede hacer obras o desde aquí les podemos ayudar, porque digamos cuando se hacen misas y todo esto es como para intentar ayudar a que las almas que están en el purgatorio, que como les digo pues el purgatorio es un lugar dentro de la doctrina católica existente, pero que a la luz de la palabra no tiene sentido. Pero la doctrina católica dice que no, que así como ellos están allá pagando la pena, cuando uno aquí hace misas, paga indulgencias y todo lo demás, les ayuda, o sea, les facilita para pagar esa pena. Qué pena con ustedes, mis queridos amigos, pero lamento informarles que no hay bienes, no hay riquezas, ni hay nada, aparte de la sangre de Jesús, que pueda darnos la redención. Amén. Y la tercera teoría que tenemos que refutar es precisamente la permanencia de las almas de los muertos en la tierra. ¿Qué dice en Eclesiastés 9, del 4 al 6? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pues mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Hay una expresión muy común aquí en Antioquia que es: no hay muerto malo. Esa expresión de no hay muerto malo, para mí, es la que justifica que muchas personas piensen que las almas están aquí en la tierra y que no van al lugar de condenación, porque de hecho la mera idea de ir a un lugar donde lo van a atormentar a uno, donde uno va a sufrir, la verdad asusta. Pero muchas veces, por causa de ese temor de ese lugar, es que para mí existe esta doctrina de que las almas no van a un lugar donde sufren condenación, sino que están aquí, entre nosotros, en la tierra. Pero la palabra de Dios nos dice, y miren lo que dice el verso 4, dice: mejor es perro vivo que león muerto. Un perro, especialmente en el contexto bíblico,
es un animal despreciable. Y dice, es mejor ser un animal despreciable que está vivo a un animal honroso, porque el león, pues ustedes saben, es el rey, representa fuerza, pero es mejor un perro vivo que un león muerto. Y miren que también dice, los que mueren nada saben, ni tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido. O sea, como dicen los muertos, pues que se van a dar cuenta de las cosas. Pero eso es enseñanza del Antiguo Testamento. La enseñanza del Nuevo Testamento, la que nos da Jesús, nos muestra que los muertos sí tienen conciencia. Pero entonces dice, los muertos no tienen parte sobre lo que se hace debajo del sol. La expresión lo que se hace debajo del sol tiene sentido en el contexto bíblico como lo que ocurre en la Tierra. Porque ciertamente pues Mercurio, Venus y todos los demás planetas también están debajo del sol, también tienen un cielo, también todo lo demás, y ocurren cosas fantásticas. Pero cuando la Biblia habla lo que se hace debajo del sol, se refiere a lo que pasa aquí en la tierra de los vivos. Entonces mire que dice, no tienen parte en lo que se hace debajo del sol, no tienen parte en ningún lugar de esta tierra. Hay otro tema, y es que las almas, como les digo, van a un lugar del que no pueden regresar. Ni las almas que van al paraíso, ni las almas que van al Hades pueden regresar a la tierra, ninguna. Pero entonces viene la pregunta del millón. ¿Y qué pasa cuando alguien dice que se le apareció un familiar, que se le apareció un vecino, que se le apareció alguien conocido? Y especialmente, no, es que se me apareció y me dijo tal cosa, porque ese tipo de cosas ocurren. Mucha gente piensa esto y dice, no, es que el ánima de tal persona. La palabra ánima se refiere a alma. Es una palabra latina que nosotros usamos en español para referirse a las almas de los muertos. Y hablamos de las ánimas benditas, ¿sí o qué? Muchachos, las almas no pueden volver del lugar donde están, ni en el paraíso ni en el Hades van a salir de allá para devolverse para acá. No, señor, del paraíso van a la presencia del Señor, y del Hades van al lago de fuego, o sea, al infierno. Punto. Ahora, si bien las ánimas o las almas no pueden regresar, cuando una persona dice que se le apareció tal persona, por tanto pues apoya la existencia de las ánimas, en realidad son demonios disfrazados. Mucho cuidado con eso, muchachos, que las almas no pueden regresar. Ahora, ustedes me pueden decir, no, pero es que en Primera de Samuel nosotros leemos que Saúl hizo convocar a Samuel, y el que vino fue Samuel, y le habló a Saúl y todo lo demás. Pero ¿quién hizo convocar a Samuel? Si ustedes leen en 1 Samuel 28, habla de que Saúl hizo contacto con Samuel a través de una adivina, o sea, de una mujer que practicaba la hechicería. Entonces, claro, esta mujer practicando la hechicería no estaba convocando a Samuel, estaba convocando a un demonio que tomó la forma de Samuel y que de hecho habló mal para la vida de Saúl. O sea, lo que este demonio disfrazado de Samuel, le dijo a Saúl fue palabras de condenación total. Mucho cuidado con eso. Porque miren que la palabra dice en 2 Corintios 11:14, y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Cuando este Samuel fue convocado, era un demonio. Muchachos, cuidado, o sea, yo soy una persona que efectivamente cree cuando alguien le dice, ay, se me apareció tal persona y tin. Pero yo no creo que se apareció esa persona, sino que se apareció un demonio. Así que muchachos, mi invitación es para que ustedes estén atentos, estén alertas, para que no vayan a creer cualquier cosa, porque la palabra nos muestra claramente que Satanás también sabe disfrazarse de ángel de luz, o sea, como de alguien que da esperanza o da... No, señor, las almas no vuelven aquí. Para recapitular así rápidamente, el estado intermedio es un periodo de tiempo entre la muerte física y la resurrección corporal. Este periodo de tiempo se pasa en uno de dos lugares, el Hades o el paraíso. Al paraíso van las almas de todas las personas que en vida tomaron la decisión por Cristo, que creyeron, que hicieron cosas buenas, tal como nos lo dice la palabra de Dios. El Hades es un lugar donde todos los que hicieron lo malo, donde todos los que rechazaron a Cristo, donde todos los que pisotearon el pacto en la sangre de Jesús van a sufrir tormentos, torturas, y aparte de eso, después de allí van a resucitar para ir al lago de fuego, los que están en el Hades. Respecto del estado intermedio, no podemos aceptar ni que el alma duerme, porque ya vimos por la palabra que el alma tiene conciencia, ni el purgatorio, porque ya vimos que en la palabra nos muestra que no hay forma de comprar ni en esta vida ni después de esta vida la redención, sino por la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo la aceptamos en vida. Y tampoco podemos aceptar
esta teoría que dice que las almas no van a ningún lado, sino que se quedan aquí en la tierra, porque claramente la palabra nos muestra que no tienen parte en lo que se hace debajo del sol, y aparte de eso, cuando aparecen estas almas a personas, en realidad lo que están apareciendo son demonios disfrazados. En este video, en este de hoy, no quise responderles las preguntas del trabajo escrito porque quiero que ustedes investiguen, puesto que es trabajo escrito para un examen. O sea, más que condicionarles la respuesta, yo quiero que ustedes se pongan como las pilas y tomen esas decisiones, esas investigaciones por su cuenta, para que así puedan ganar el examen a conciencia. Les invito a que hagan el trabajo conscientes, o sea, no copiando ni nada. Ustedes ya vieron qué tan drástico puedo llegar a ser yo con respecto a esa nota, ¿cierto? Y yo creo que la idea no es que ustedes pierdan el examen, porque listo, el trabajo escrito yo lo califico, pero es una ayuda para ustedes. Pero si en el trabajo escrito les va mal, en el examen no les va a ir bien. Porque, como les digo, muchachos, no porque yo les meta el terrorismo o todo lo demás, sino porque si ustedes no son capaces de hacer un trabajo que es para ayudarles en un examen, tal vez llegan al examen sin saber nada, sin repasar bien. Ustedes saben que a veces las clases son muy cortas, o sea, no da tiempo de que hablemos todo con la profundidad de vida. Tal vez ustedes no han visto mis anteriores videos, entonces no tienen ni idea de qué he hablado. Ustedes llegan allá sin estudiar, y si ustedes llegan sin estudiar, pues obviamente no les va a ir bien en el examen. Así que por eso les pido, muchachos, pónganse las pilas con ese trabajo escrito para que les vaya bien en el examen. ¿Listo? Las respuestas del trabajo escrito y del examen las voy a dar en el siguiente video, en el que es del 17, para que entonces ustedes puedan estar pendientes de ese video. ¿Listo? Dios los bendiga, se cuidan bastante. Nos vemos el jueves con la ayuda del Señor. Y pues nada, para adelante. ¡Chao!